Muy bien, pues vamos a continuar pues con la presentación que traíamos sobre la parte de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Bueno, ya habíamos visto las fracciones del 94, ¿verdad? ¿Sí? Que nos habla del primer párrafo y fracción primera, que ya decíamos, estos son los trabajadores verdaderos, ¿verdad? Son los trabajadores verdaderos. Ya luego se han creado otros asimilados, o sea, el primer párrafo. El primer párrafo, los trabajadores de las empresas en lo general, regulados obviamente por la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y la fracción primera, los funcionarios de la Federación de las Entidades Federativas y de los municipios, ¿de acuerdo? Entonces, todos son trabajadores. De hecho, primera parte, primer párrafo, regulado en el artículo 123, apartado A de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Y la fracción primera, regulado en el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de los Servidores Públicos, ¿verdad? Entonces, pues como ven, pues dicen los pues los servidores públicos, dicen, ok, ¿verdad? Ok. Sí, nosotros sí nos juntamos con esto, pero con ustedes, pues tenemos nuestro propio estilo y nuestras propias formas de actuar, ¿no? ¿Vale? Entonces, estas son las empresas particulares y obviamente, pues, los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno. Estos son los trabajadores, en realidad, son a los únicos que les corresponde subsidio para el empleo. De aquí para adelante, de la fracción 2 en adelante, ya no les corresponde subsidio para el empleo, ¿verdad? ¿Sí? Para el empleo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos. La fracción segunda, ¿verdad? Nos habla de los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción y así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. ¿Ok? Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Interesante y peligrosa. Les voy a platicar la razón. Este concepto pues, ha venido tradicionalmente en el 25, fracción décima de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, este año, muchos de los sociedades civiles y asociaciones civiles que no están en el título tercero, ¿verdad? O sea, que no están en el, que no están regulados, ¿sí? Como personas morales con fines no lucrativos, o sea, por ejemplo, ahí en el despacho donde yo estoy, pues es una sociedad civil. Ah, correcto. Pues ahora todos estos que no exceden de 35 millones los pasaron a un régimen nuevo que se llama régimen simplificado de confianza. Este régimen es obligatorio para todas las personas morales que no excedan de 35 millones. ¿De acuerdo? Entonces, pues casi ninguna de estas sociedades civiles traspasa los 35 millones de ingresos. Y al trasladarlos allá, resulta que cuando pasaron a la ley del régimen simplificado de confianza de personas morales, no pusieron como deducibles estos conceptos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues como no son deducibles, ¿verdad? Si tú le das dinero a tus socios asociados, ¿verdad? Ahora tienes que pagar impuestos por dividendos, ¿sí? Y luego cuando retires, además tienes que pagar impuesto por asimilados o salarios. Y ahí puedes decir, oiga, pues esa es doble tributación. Sí, pero pues así está regulada la disposición, ¿sale? Entonces, pues obviamente que, obviamente pues esto se vuelve una cuestión importante y trascendente, ¿verdad? Al efecto, entonces hay que considerar este hecho, ¿verdad? En el supuesto de las sociedades y las asociaciones civiles, que antes deducían los anticipos que le daban a la sociedad. O sea, ¿qué era lo que hacíamos con las sociedades civiles? Pues una cosa muy sencilla, ¿verdad? Se las explico porque lo es muy interesante, ¿no? Y digo lo hacíamos porque pues solamente las que se hayan quedado en el régimen general, ¿sí? Según estimaciones del SAT, ¿verdad? Ya lo veremos cuando veamos la presentación de régimen simplificado de confianza, pues van a pasar al régimen simplificado de confianza más o menos unas 2.100.000 personas morales, ¿vale? Son 2.230.000, ya lo vimos al principio del curso, si ustedes recuerdan, y de esos 2.230.000, 2.100.000, pues se van a régimen simplificado de confianza, y muchas de estas son sociedades civiles o asociaciones civiles, y ya no van a poder deducir este concepto. Mira, déjate te explico cómo le hacemos, ¿no? Es muy divertido, mira qué tan divertido esta cuestión. Yo lo hice, porque yo tenía como sociedad civil, ¿verdad? Y hacíamos los siguientes, ¿no? Pero tal vez explicamos estas cosas, ¿no? Entonces, mira, una sociedad civil.
Por ejemplo, el despacho, ¿no? ¿Sí? Despacho representante. Profe, está compartiendo. Pensé que sí. Perdón. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a pensar que esto era hasta antes de esta reforma, por supuesto, ¿no? Despacho contable. Es sociedad civil. ¿Sí? Sociedad civil. Este despacho contable, ¿verdad? En sus cifras, ¿verdad? Tenía una utilidad fiscal de 50,000 pesos, ¿sí? Al final del mes. ¿Sí? Y decíamos, oye, ¿qué hago con esos 50,000 pesos? Y ya nos reuníamos los socios de la sociedad civil, somos dos, ¿verdad? Y entonces tenía socio A y socio B, socia A y socio B, ¿vale? Para darle lugar a todos los supuestos, ¿verdad? Socio B. Y decíamos, bueno, pues, ¿cuánto nos toca? No, pues mira, 25,000 para ti, 25,000 para mí. ¿Cuánto era el total que repartíamos? Pues repartíamos 50,000 pesos, ¿vale? Y entonces estos 50,000 pesos, jóvenes, eran deducibles de la utilidad fiscal. Entonces le ponemos utilidad fiscal menos anticipos a cuenta de utilidades, ¿sí? A cuenta de rendimientos, anticipos a cuenta de rendimientos, ¿sí? En la sociedad, de las sociedades civiles o asociaciones civiles, y decía, bueno, pues 50,000 menos 50,000, ¿cuánto me daba a pagar como base de impuesto? Nada. Pues cero, ¿verdad? Sí, esa era la base gravable, ¿no? La base gravable. La base gravable. ¿Por qué? Porque estos eran deducibles, ¿vale? Y estoy hablando hasta el año de 2021, ¿sí? Vamos a decir, oiga, para el 2022, ¿qué pasó? Bueno, es que esto ya no es deducible en 2021. Si la sociedad civil, entró al régimen simplificado de confianza, ¿sí? ¿Por qué ya no es deducible? Es que ya no viene en la lista de deducibles, ¿vale? Si yo decido retirar esto, ¿verdad? Como socios, socio A, socio B, ¿verdad? Tendría que pagar el 1.4286 más un 10%, caso que no tuviera cuenta de utilidad fiscal neta. Y de repente les preguntas, oye, porque tengo varios colegas que están ahí como sociedades civiles, digo, ¿cuánto tienes de utilidad fiscal neta, de cuenta de utilidad fiscal neta, de CUFIN? Y me dicen, ¿sí había que sacarla? Le digo, pues sí, al año tenías que sacar cuánto era eso. Y dice, pues no sé, es que nunca la calculábamos. Como todo era deducible, pues te valía. Y habitualmente dejaba la base gravable en cero, ¿vale? Oye, aquí tenía que pagar, sí, pagabas como asalariado, ¿no? ¿Sí? Pagabas como asalariado. Pero entonces digo, a lo mejor me daban a pagar 1,500 pesos. No sé cuánto daría, pero vamos a pensar en 1,500 pesos. O sea, cada uno de los socios pagaría 1,500 pesos, ¿de acuerdo? Como ISR. Y lo poníamos como ISR retenido por asimilados. ¿Sí? Por asimilados. Así lo pagamos, ¿vale? Y obviamente la suma sería pagar 3,000 pesos. ¿Qué pasaría si yo dejara la utilidad aquí en la persona moral? Bueno, pues obviamente tendría que pagar el 30%, ¿eh? El 30%. Entonces dices, fíjate, pues era una pequeña diferencia, ¿no? Aquí, en este caso, pues pagaría 15,000 pesos, ¿de acuerdo? En este supuesto pagaría 15,000 pesos y aquí estaría pagando, pues, como 1,500 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una diferencia interesante a considerar bajo este nuevo esquema. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con esta cuestión del régimen simplificado de confianza? Bueno, pues que ya se complicó la situación al no permitir que estos supuestos fuesen deducibles del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esto se volvió muy peligroso y muy complicado para efectos fiscales por la razón, obviamente, de que pues ya no lo puedes deducir. Y entonces, obvio, esto se vuelve grave para efectos fiscales. ¿Vale? Entonces, sí es importante este supuesto que consideramos aquí. Le voy a sacar el impuesto real para que luego digan, no, ¿por qué el impuesto está en 1,500? No fue un número que se me ocurrió, ¿no? Pero si quiero, ahorita calculo aquí, pues rápida, rápidamente, para que luego no me digan, lo inventó. Y pues sí, sí. Pero aquí tengo el cálculo. Y entonces, obviamente, sobre 25,000,
habría que pagar, ¿sí? Está menos, 1,455. Así como lo saca, pues con la tabla mensual, ¿no? ¿Sí? Lo que hemos visto hasta ahorita. O sea, se calcula el impuesto igualito que los sueldos. Sí, igualito, ¿verdad? Lo único detalle es que obviamente estos contribuyentes no tienen subsidio para el empleo, ¿vale? No tienen subsidio para el empleo. O sea, es como que la diferencia sutil con lo que hemos venido viendo, ¿vale? Ya a partir de la próxima semana empezaremos a ver asimilados a salarios dentro de los cálculos correspondientes. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Fíjate qué diferencia de pagar 2,900. ¿Cuánto es la diferencia de impuesto? ¿O cuánto era la diferencia de impuesto? Bueno, de 15,000 que tenía que pagar a 2,911, pues la diferencia de impuesto eran 12,088.70. ¿Es una diferencia importante, sí o no? Sí, profe. Entonces, lo que hacíamos habitualmente con mis socios, pues nos reuníamos, nos echamos una cerveza y luego dijimos, oye, hay que retirar el dinero de la sociedad el día último. ¿Y por qué lo hacemos el día último? Que ya ven que no falta el cliente que te deposita el último día, ¿no? Que te hace un depósito el último día y tú dices, ajá, va a tener todos los depósitos del mes y ya llevas la cuenta de la utilidad y haces el retiro por el total. ¿Qué va a pasar a partir de este 2022? Bueno, pues la verdad es que las sociedades civiles sí tienen un gravísimo problema por que les quitaron esta deducción. Ahora van a tener que pagar el impuesto los 15,000 pesos, ¿vale? Porque ya, aunque retiren, tendrían que pagar los 2,911.26 y además el impuesto por dividendos. ¿Cuánto es el impuesto por dividendos? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. 10%. ¿Mande? 10%. 10% si tienes CUFIN, ¿vale? Pero si no tienes CUFIN sería la siguiente fórmula, ¿no? Agarrar estos 50,000 por 1,4286. Fíjense, muchas de estas no tienen CUFIN. ¿Vale? Por 1,4286. Este tema lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Lo que quiero es que ustedes entiendan que, claro, esto fue gravísimo, ¿no? Y le aplica la tasa del 30%, ¿vale? 30%. Esto por el 30%. Y ya. Y además, más otro 10%. 10% está chido, ¿no? Pero ya, todo esto ya no, ¿vale? Entonces tendrías que pagar a partir de este año 26,429, si es que no tuvieras CUFIN, más 2,911.26. 29,340.26. Y además de esos 29,000, tendrías que sumarle 15,000, ¿vale? Que vas a tener que pagar por concepto de ISR, porque al no ser deducible este concepto, pues vas a tener que pagar ISR. Entonces el total de ISR, ¿verdad? De 2,911.26 que pagaban el año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2021, con estos mismos datos, ¿no? Con 50,000 de utilidad, etcétera, pagaban 2,911.26, ¿sí? Ahora van a tener que pagar 44,340. ¿Qué les parece? Solo faltan. Fíjate qué gacho, ¿no? Ah, no, sí hice uno de los 2,911, porque tienes que pagar el impuesto por el retiro, ¿verdad? O sea, esto se quedó igual, sigue siendo lo mismo la ley, los 2,911.26 por los 25,000 y 25,000. Dice, oiga, si tengo 10 socios, bueno, va a ser un poquito menos el impuesto de asimilados, pero este se va a quedar igual, los 50,000 pesos no se van a mover, usted va a tener que multiplicarlo por el factor de piramidación y aplicarle la tasa del artículo 9, 30%. ¿De acuerdo? Fíjate, ¿es diferencia o no? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, a la sociedad civil les dieron una friega, pero cruel, ¿no? O sea, está cruel el asunto. Porque de pagar 2,926 a 44,000, la diferencia es un 41,400. ¿Sí? Con los mismos datos, ¿eh? O sea, haz de cuenta, si hubieras tenido exactamente la misma información en diciembre y en enero, ¿sí? Así te saldría el cálculo. ¿Sí? ¿Vale? En 2019, en 2021 sería esto, en 2022 sería esto, 44,340. Muchos ya están pensando en dejar las sociedades civiles, porque obviamente esto se vuelve una verdadera barbaridad, ¿no? Es una locura, ¿verdad? El esquema que teníamos antes estaba bien, yo creo que estaba bien, pero al señor tenebroso pues ya no le gustó. Nunca pagaban impuestos, obviamente la sociedad. Si pagabas impuestos es que no estabas bien asesorado, o sea,
no habías entendido bien el proceso, ¿vale? Bien, en la sociedad civil, claro. Hasta ahí vamos todos, chicos. ¿Dudas hasta esta parte del primer apartado? Bueno, la fracción segunda, ¿verdad? No, profe, vamos. ¿No? Bueno. Muy bien. Vámonos pues a regresar a la presentación. Así es como se hace pues el supuesto correspondiente, ¿verdad? De los honorarios, perdón, los anticipos a cuenta de rendimientos de una sociedad civil. ¿Vale? Bueno, continuamos. Fracción tercera, los honorarios a comisarios, miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos y cualquier otra índole, así como honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Bueno, la desventaja de este concepto de los honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales y miembros de los consejos directivos es que tienen que pagar la tasa del 35%. Todos los demás conceptos, o sea, todos los demás asimilados de la fracción 2 en adelante, se van a la tabla, ¿sí? Pero este no, este aplica la tasa directa del 35%. Es una diferencia sutil. Escoger el 35%, tiene que pagar la tasa máxima de la tarifa. Y la tasa máxima de la tarifa, pues es la del 35%. Entonces, pues, es lo que tienen que pagar. Estos son los comisarios, consejeros y gerentes generales. Y ya la próxima semana veremos un ejercicio incluyendo estos conceptos para que vean cuál es el tratamiento. Pero ese es el único que tiene trato especial, ¿no? Nada más así como dato y nada más para que les quede la información correspondiente, ¿verdad? En el caso de honorarios. Profe, se dejó de compartir. Sí, qué barbaridad. Ahí está. A ver si ya se. Vamos a comisarios, consejeros y gerentes. ¿No? No sé, como que el internet anda un poco así, como fallando. Bueno, obviamente pues echaría el monto del honorario. Para, no sé, 10,000 pesos. Pues simplemente lo multiplicaríamos por la tasa máxima de la tarifa. ¿Cuál es la tasa máxima de la tarifa? 35%. ¿Sí, verdad? Por 35%. Así de fácil, ¿no? Hay una excepción a esta regla y es cuando estas personas están aseguradas ante el IMSS, ¿vale? No es común, ¿verdad?, que los aseguren ante el IMSS, ¿ya? De hecho, hay una jurisprudencia que es un poco viejita que dice que el director general o el presidente del consejo de administración, ¿sí?, no es sujeto de aseguramiento. ¿Por qué no es sujeto de aseguramiento? Bueno, porque realmente tiene la misma característica de patrón y de trabajador. Entonces, no puedes tener esa dualidad, ¿vale? Entonces, el presidente del consejo de administración o el administrador único, en el caso de las personas de las sociedades mercantiles, pues no puede estar asegurado, no es sujeto de aseguramiento. Y a nosotros nos tocó un caso, ¿verdad? Hace algunos años, ¿sí? Una señora, una empresaria, que era, administradora única de una persona moral, nos dijo, yo quiero que me aseguren. Y dijimos, es que no se debe asegurar, ¿verdad? Porque pues usted es la presidenta del consejo de administración. Pues ya ve que cuando se pone en ese un cliente dice, pues que se joda y asegúralo. Y lo aseguramos. Pasaron como 20 años más o menos del aseguramiento. Y un buen día la persona pues dijo, pues ya me voy a jubilar. Y fue al seguro a solicitar su jubilación. Y le dijeron, ¿cuánto tiene asegurada? 20 años. Sí cumplía con el requisito pues de las semanas, antigüedad, todo lo que marca la ley. Sin embargo, llegaron y dijeron, ah, sí, pero usted es la administradora única. Sí, soy la administradora única de la empresa. Y vámonos, que la dan de baja. Pero la dieron de baja con fecha de hace 20 años, ¿eh?
Así fue, no sé, 2022, ¿verdad? Pues fue 2012, 2002. La dieron de baja con fecha del 1 de enero del 2002. Y abajo, y le quitaron todos los derechos que tenía ahí. Afortunadamente, pues ya sabe que estas gentes, pues, claro, y además tenía un seguro, pues, como por unas 15, 20 UMAS, o sea, sí tenía una cuota de seguro, pues, siempre grande, ¿no? ¿Mm? O sea, no ganaba el salario mínimo, vaya, ganaba como 15 UMAS. Ya 15 UMAS, pues, es una feria, ¿no? Ya es una lana. Pues, obviamente, pues, pierde todo, ¿sí? Y afortunadamente esta persona nunca fue al seguro. Pues ya que esta gente pues tiene lana, ¿no? ¿A dónde va? Si le se enferma, pues van a las clínicas particulares. Y digo afortunadamente porque si hubiera tomado algún servicio, como la dieron de baja, le hubieran cobrado los servicios médicos, ¿vale? Entonces revisó el seguro y se dijo, nunca vino a servicio, ¿verdad? Esta persona, obviamente como la dan de baja de manera retroactiva al año 2002, al 1 de enero de 2002, ¿verdad? Pues obviamente, ¿sí? Pues podía haber solicitado la devolución. Digo, oiga, pues hay que pedir la devolución de las cuotas que pagamos, ¿verdad? Por usted en estos 20 años. Y me dijo, no pida nada. Y yo dije, ya ve que para eso no se estudia, ¿no? Eso te sale del alma, ¿no? Pues si no quiso que pidiera yo la devolución, porque era derecho del contribuyente pedir la devolución. Porque si hubiera ido a servicio médico, ¿verdad? En estos 20 años, o algún servicio del IMSS, pues obviamente que le hubieran cobrado los servicios, y se los hubieran cobrado, o sea, el Seguro Social cobra como si fueras al Hospital Ángeles del Pedregal, o sea, el mejor hospital del mundo mundial y universo cercano, ¿sale? O sea, cobra carísimo los servicios médicos cuando no estás asegurado, como era el caso. Digo, afortunadamente esta persona, pues nunca tuvo ningún servicio, entonces no hubo ningún problema, ¿verdad? De que nos quieran cobrar. Y pues tenía derecho a que le devolvieran las cuotas. ¿Por qué tenía derecho? Pues porque le habían dado de baja de manera, digamos, retroactiva por parte del IMSS, porque no tenía derecho a tener estos servicios. Pero por supuesto, ella lo que quería era pensionarse, le dijeron, no hay pensión, no le podemos otorgar la pensión, porque pues obviamente no procedía la inscripción. Usted se dio de alta de manera irregular, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta hay alguna duda, chicos? Profe, yo tengo una Todo duda. bien, profe. A ver, dígame que tiene una duda, por favor. Bueno, ¿por qué no se puede dar de alta al seguro de la empresa, el administrador o, o sea, uno de los socios? ¿Por qué el seguro no cubre eso? Uh, no, los socios sí, pero el administrador, ¿se acuerdan que hay uno que es administrador único? Que ese es Ah, como sí. el mero mero chacotero, ¿no? O el presidente del Ujú, consejo de administración, donde hay consejo de administración, ¿no? Esos ujú, no son sujetos de aseguramiento por una razón sencilla, es que son el patrón, ¿vale? Y no puede ser ah, patrón y trabajador, ¿de acuerdo? ok. Esa es la razón, eso es lo que argumenta, es una jurisprudencia, ¿eh? Y ya, pues, creo que ese es del año 82, o sea, ya tiene mucho rato que esa regla es aplicable para los administradores únicos y para los presidentes del Consejo de Administración. Si usted me dice, oiga, una persona física, ¿sí? Que es dueña de un negocio, ¿se puede dar de alta? ¿Qué opina usted? ¿Dudas? Pues yo digo que sí. Bueno, no, o sea, legalmente no se podría porque también sería patrón. Exacto, no se puede ahora, no se puede en el régimen obligatorio, ¿vale? Hay un Ujú. régimen que es el régimen voluntario y ahí hay una opción que para los patrones personas físicas que tengan otros trabajadores dados de alta a su nombre, se puedan dar de alta en el régimen voluntario. O sea, ellos no están obligados a darse de alta, pero de Ajá. repente, no sé, el señor de la tienda que a lo mejor tiene dada de alta a una persona que le ayuda ahí a acomodar la mercancía y todo esto, ¿podría darse de alta? Sí, sí puede dar de alta en el régimen voluntario. ¿Me entienden? O sea, Ok. porque él sí, aunque digamos, es patrón, sí, pero no es el régimen obligatorio. O sea, no se puede dar de alta, digamos, en los régimen normales, es un régimen especial, un régimen voluntario. Ah, ok, profe, muchas gracias. Yo creo que sí es importante a considerar, ¿verdad? El Sí. hecho para estos efectos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, importante este hecho en la consideración para estos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy trascendente. Entonces, pero ya quedamos de acuerdo que en el caso de estos conceptos, y habitualmente pues no los tenemos dados de alta.
simplemente les pagamos, ¿verdad? Hay 3 límites que tienen que cumplir estos tipos, honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales. Ustedes los recuerdan, ¿no? No pueden exceder de el sueldo del funcionario de más alto nivel en la empresa, ¿vale? O sea, si por ejemplo tienes un trabajador que gana, no sé, 20,000 pesos, pues no le puedes dar honorarios a los consejeros superiores a 20,000 pesos mensuales, ¿vale? No te pueden ser más de el 10% de las deducciones autorizadas, ¿sí? No suma todas las deducciones y no puede exceder el valor del 10% de las deducciones autorizadas y no podrá ser superior al valor de las compras, ¿sí? Del ejercicio, ¿correcto? Esos son los 3 limitantes que hay para honorarios a consejeros, comisarios y gerentes generales. Es por persona esta limitación. ¿Ok? Entonces, pues habitualmente cuando veamos este concepto aquí en esta clase, le vamos a aplicar la tasa del 35%. ¿De acuerdo? Porque les digo, el requisito es para que no te aplique esa tasa del 35%, tendrías que estar asegurado. ¿Sí? Tendrías que estar asegurado. Bueno, fracción cuarta. ¿Sí? Honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se llevan a cabo en las instalaciones de este último, ¿sí? En las instalaciones pues del prestatario. Y para los efectos del párrafo anterior se entiende que una persona presta servicios preponderantes a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido dicho prestatario representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por conceptos a que se refiere la fracción 2 del 100, o sea, como servicios profesionales. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año, ¿verdad? La persona deberá comunicar por escrito que opta por esta fracción, ¿sí? Y obviamente, pues se comunica que excede del 50% del total de los ingresos percibidos. En caso de que se omita la comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar la retención correspondiente. Esta fracción no es muy atractiva para nosotros, los contadores públicos, ¿verdad? Pero para un ingeniero luego en ocasiones sí puede ser atractivo. ¿Por qué? Los ingenieros tienen un desastre. Bueno, los que yo conozco, ¿no? Que me ha tocado asesorar, son muy desastrosos y todo tienen por ningún lado. Y entonces a lo mejor es más cómodo decir, mejor que me asimilen a salarios y ya me quito yo de andar haciendo declaraciones, porque obviamente al estar asimilados a salarios, los patrones son los que hacen los cálculos, ya no lo hace directamente el prestador de servicio, en este caso el ingeniero. Les voy a explicar, ¿verdad?, cómo se hace esta determinación, porque me parece interesante. ¿Eh? Yo les voy a platicar, ¿verdad? Cuando yo comencé a trabajar de manera independiente, allá por el año de 1995, entonces, yo con mi despacho, pues tenía 3 clientes. Y digo, ay, 3 clientes, ¿cómo lo hacía para vivir? Pues así era la vida, ¿no? Entonces vamos a ver de honorarios preponderantes. Honorarios preponderantes. Es el siguiente frase, ¿vale? Honorarios preponderantes. Bueno, honorarios preponderantes, ¿verdad? Que se determinan como sigue. Imagínate, yo tengo ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Tengo ingresos por honorarios, ¿sí?, del prestador A, prestatario A. Esto es esta era una SADC. Y luego tengo el prestatario B, ¿sí?, B y C. Así estaba la cosa, ¿no? En aquellos abriles, en el año 1995, cuando no digan, pues hace muchos años, ya tengo rato trabajando de manera independiente, ¿no? Porque yo empecé en una empresa. Y obviamente tenía ingresos del prestatario A por, esto era una persona física, ¿sí?, con actividad empresarial. Y el C también es una persona física con actividad empresarial. ¿Vale? ¿Está bien? Aquí tenía ingresos por 6,000 pesos. ¿Eh? Y luego acá tenía ingresos por 1,300. ¿Eh? Y en esta otra tenía ingresos por 1,800. Pues si lo vi que poquito cobraba, bueno, en aquel tiempo era una lana, ¿eh? Ahorita ya esto es nada, pero en aquel tiempo sí era una feria. Sí me alcanzaba para. ¿Vale? Bueno,
Quiere decir que en total yo cobraba ingresos por honorarios, o sea, mi total de ingresos era de 9,000. ¿Estamos bien? Y obviamente, tener cuidado, esta fracción ha sido mal utilizada. Mal utilizada porque luego de repente, no sé, entras a trabajar en el Seguro Social, fíjate, esto es terrible, ¿no? Entras a trabajar en el Seguro Social y te dice, dése de alta como honorarios asimilados. Y tú dices, te cae, pues si tú eres la que ves así, por la cuestión de la que son trabajadores. Y vas y trabajas y tienes todo, ¿no? Pero el Seguro Social te dice, no, lo voy a dar de alta ahorita como honorarios. Y te ponen ahí de honorarios y ahí estás en los honorarios. Y obviamente das tu recibo de honorarios y toda la cosa, ¿verdad? O hacen tu recibo como asimilado a salarios. Bueno, obviamente, ¿verdad? Aquí yo tenía 6,000 y obviamente 6,000 sobre 9,100, pues este era preponderante, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, porque es más del 50%, es lo que dice la regla, ¿no? Que si es más del 50%, entonces es preponderante. ¿Sí? Los otros, pues claro, ya era un valor un poquito más pequeño que el que tenía de proporción, ¿vale? O sea, del prestatario 1 tenía el 65,9, del 2, 14,3 y del 3, 19,8. Obviamente, pues esto me debe dar el 100%, seguramente, ¿no? ¿De acuerdo? Así es como se distribuía mis honorarios. Bueno, este podía ser por honorarios preponderantes, ¿sí? Porque el requisito es que para que sea preponderante, ¿sí? Debe de ser más del 50% de los honorarios, ¿sí? Y obviamente que se presten en las instalaciones del prestatario. Bueno, yo iba ahí a la empresa, ¿verdad? Y hacía las declaraciones, era lo que hacía, ¿no? Y ya ven cómo somos los contadores, ¿no? Entonces llegaba el día 15 y empezaba a capturar toda la información y sacaba los estados financieros y todo el cotorreo. Y obviamente trabajaba hasta las 12 de la noche, porque pues saqué 15, 16 y 17 para poder sacar la declaración provisional, ¿de acuerdo? Entonces, pues realmente yo sí era independiente, ¿no? ¿Por qué era independiente? Pues no tenía un horario. ¿Se acuerdan que para ser catalogado como salarios hay 3 conceptos que tienen que haber para que se consideren salarios? Uno, que tengas una jornada laboral. ¿Sí? Pues yo no tenía jornada, ¿no? Yo de hecho iba el día que se necesitaba, ¿no? O sea, no iba todos los días, ¿sí? Iba los días que se ocupaba. Que tengas un jefe, ¿sí? Obviamente. Habitualmente, aún los honorarios, pues tenemos un jefe, ¿no? ¿Sí? En este caso, un patrón. Y la tercera, ¿verdad? O sea, la subordinación sería eso, o sea, ser subordinado de un patrón. Y la tercera, pues era el pago de un salario. Pues habitualmente a todos nos pagan, ¿no? Y se puede considerar salario. Pero en realidad, pues yo no tipificaba el hecho de que fuera un servicio personal subordinado porque yo no tenía una jornada de trabajo. O sea, yo iba cuando era necesario para hacer los pagos de impuestos. Y lo mismo hacía con el B y con el C. Y ahí iba directamente a la empresa porque ahí tenía mi escritorio que hasta decía contador Oropesa y toda la cosa, y pues ahí me yo hacía todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, estos los podía meter como asimilados a salarios en esta fracción de los preponderantes, ¿vale? Y entonces podía pagar el impuesto como si fuera asalariado, ¿sí? Oiga, me tiene que dar alta en el seguro. No, 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 no era, porque no era asalariado, yo era de honorarios preponderantes, ¿verdad? Y evidentemente pues no procedía, ¿vale? Ahora, tened cuidado, porque luego estos que les digo que de verdad, si son trabajadores, ¿verdad? Pues o sea, les ponen una jornada, checan tarjeta, bueno, ahora checan con huella y toda la cosa. Y entonces, llega el Seguro Social y luego te dice, me da la lista de asistencia y lo peor es que se la proporcionas y tú dices, no, pues ya ves que para eso no se estudia, ¿no? Eso te sale así como que natural el asunto, ¿no? Y entonces, pues obviamente había problemas con el seguro social y te los cambiaban de asimilados a salarios y obviamente pues tenías que pagar las diferencias de sueldos y salarios, ¿vale? Entonces tener cuidado, pues, o si llegan y te piden eso, no, pues no tiene, pues si es asimilado, ¿cómo voy a tener lista de asistencia? O sea, olvídate, no tengo, no checan ella, son así de similar, ¿vale? Si lo haces por control o lo que tú quieras, pues destruyelo, ¿no? O sea, así como la película, úsese y tírese. Y o sea, al final de la semana, pues borras esa información para que no quede huella que no y que no, porque si no, pues eso no cuadra. Y no es que esté diciendo, pues, que haga las cosas mal. Simplemente que si vas a hacer las cosas mal, pues para no hacerlas bien mal hechas, para que queden así como todo mal, ¿no? Y ya, no tengas problemas de carácter fiscal. ¿De acuerdo?
Esa es como que la situación que hay que tomar en cuenta para estos efectos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, correcto. Vamos aquí al siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Que son los honorarios que perciban de las personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a la que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar en los términos de este capítulo. Profe, Sí. lo está compartiendo. No se está compartiendo. A ver si ahora sí se ve. Entonces, la fracción quinta, ¿sí se ve? Sí, profe. Perfecto. La fracción quinta, vea, los honorarios que perciban de personas físicas, de personas morales o físicas con actividad empresarial a que los servicios prestados independientes y comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. ¿Mm? Bueno, en esta ya complementando, ¿verdad? Con el caso anterior, si ustedes recuerdan, el que estábamos viendo aquí en la pantalla, de este Excel, pues mira, estos 6,000 los podía llevar por honorarios preponderantes, ¿vale? De la fracción, de la fracción cuarta, ¿verdad? Del artículo 96, ¿vale? Fracción cuarta del 96, del 94, ¿no? Fracción cuarta. Y luego, estos otros dos, ¿verdad? Si ustedes ven, es una persona física con actividad empresarial y persona física con actividad empresarial. Entonces, estos pueden ser por honorarios, ¿verdad? De persona física con actividad empresarial. Entonces me dice, oye, tengo un arrendador, ¿puedo hacer eso? No, pues no se puede. Esto es solamente para honorarios de personas físicas con actividad empresarial. Esta es la fracción quinta. Entonces podía seguir de asimilado esta parte y esta parte. ¿Vale? ¿Por qué podía hacerlo de asimilado? Bueno, estos son de actividad empresarial y yo recibía honorarios de ellos. Entonces, podía seguir todo por cuestiones de asimilados a salarios. Entonces, este primero entraría en la fracción cuarta y estos dos podían entrar en la fracción quinta. ¿De acuerdo? ¿Se podía hacer eso? Sí, se podía. No había problema. ¿Vale? Pues así estaba estructurado. Y bueno, no sé si le platiqué, pero yo cuando empecé mi despacho allá por el año 95, pues de hecho yo trabajaba aquí en mi casa, ¿no? O sea, aquí tenía mi despacho, una recámara de mi casa, pues la utilizaba como despacho. Y yo tenía, pues entonces ya tenía un auxiliar. Ya después, pues empecé a tener más clientes y además de un auxiliar, pues contraté un chofer, porque pues imagínate, ¿verdad? Yo necesitaba que me llevaran a todos lados. Entonces, pues, tenía mi chofer, tenía mi auxiliar. Después, pues empezamos a crecer un poquito más y pues ya tenía como unos 20 trabajadores. Ahí. Señorita, ¿cuántos tienes? No, pues ya tengo, ya no tengo a nadie, ya ahorita ya los contratan las empresas, porque pues claro, yo quiero ahorrar, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya me sale mejor, ¿no? Bien, entonces esta era la fracción sexta, perdón, cuarta y quinta, ¿no? Ahí están los honorarios asimilados a salarios. La sexta, muy interesante, y esta es muy importante, ¿de acuerdo? Poco explorada, pero es muy importante. ¿Por qué tan importante? Pues mira, luego ocurre, ¿verdad? En las empresas. Bueno, lo leo primero, para que lo entiendan. Sí estamos en la presentación, ¿verdad? Ya me entienden ahí que voy para allá, que voy para acá. Sí, profe. Correcto. Este les digo es muy importante, poco explorado, pero muy interesante, ¿sale? Los ingresos que perciban personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividad empresarial por actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago por optar por pagar en los términos de este capítulo. Mira, te explico. Hay muchos casos que luego no están en las empresas, ¿verdad? ¿Sí? Yo he trabajado en personas morales, sociedades anónimas, ¿verdad? Y entonces de repente llegaba el carpintero. Y decías, oiga, pues fíjese que necesito que me ponga una puerta aquí, que me arregle, que me haga un librero acá, que me haga esto, etcétera. ¿Sí? Y ya, muy bien, ¿no? Pues, ya le hacías un cheque de anticipo por 10,000 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, pues ya el carpintero, pues empezaba a trabajar, hacía todo lo que le habías pedido, los muebles, las puertas, etcétera. Y terminaba, decía, son 50,000 pesos, señor. ¿Ah? Correcto. Pásame la factura. Y entonces te dice el carpintero, no, es que yo no tengo factura. Y dices, sí, y pues ya se había acabado el trabajo, se había terminado de hacer
el trabajo correspondiente. Dice, oye, pero le diste un cheque por 10,000. Sí, pero yo pensé que después me iba a dar la factura. O sea, luego le preguntas a tu cliente, ¿verdad? Dijo, pues yo me dijo que después me iba a dar la factura. Claro, cuando termina y dices, son 50,000 pesos, y dices, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? O sea, no deducir, ¿sí? Ya les haces un recibo y pues, se acabó. Se acaban los 50,000 y los metías a gastos no deducibles. Mal, ¿sí? Mal asunto, ¿vale? Mal asunto. ¿Por qué mal asunto? Lo podías haber hecho deducible, ¿verdad? Lo podías haber. ¿Cómo lo podía haber hecho deducible? No manches, ¿cómo? Pues mira, muy fácil, aquí está la fracción sexta. El carpintero, pues es actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y entonces tú le podías haber hecho el pago de 50,000 por honorarios asimilados de actividad empresarial. ¿Los asimilados son deducibles, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. ¿Verdad? Como salarios son deducibles, ¿verdad? No puedo deducir eso. Oiga, pero, ¿cómo? No hay problema. Dice, oye, pero la carta, ¿por qué te firma una carta, no? Donde te solicita que él va a querer que le retengas en los términos de este capítulo. Y luego el recibo, pues lo haces ahí mismo en el Nomipac, no hay problema. Nada más le cambias en lugar de salarios, pues es por asimilados a salarios. Y listo, ¿verdad? O en la página del SAT lo puedes hacer, lo puedes timbrar también. Pero luego dice el carpintero, no, jefe, pero usted me quiere retener. Yo ya quedé que 50,000 por el trabajo. Bien. Ah, correcto. No se preocupe. ¿Eh? Entonces lo que hago es que le aumento el valor, ¿verdad? Si a lo mejor de 50,000 me dan, no sé, 7,000 pesos de ISR, pues digo, son 57,000, ¿verdad? Resto 7,000 y valor total 50,000. ¿Algún problema con eso? ¿Creen que esté bien o que está mal? ¿Se puede hacer? ¿Qué opinan ustedes? Ya se durmió toda mi concurrencia. Ya todo se les fue el internet. ¿Cómo está pasando? ¿No? Bueno, pues sí se puede hacer. Y además, esto sería deducible para todos los efectos legales. Sí, sí es deducible para todos los efectos legales. Y es una cuestión muy interesante, ¿de acuerdo? Y además digo, oiga, ¿qué más puedo meter ahí? No, pues, oye, pues de lo que te ocurra, ¿verdad? No sé, el fontanero, ¿verdad? Viene y cambia el tinaco, arregla la bomba, arregla los baños, etcétera, y te dice 12,000 pesos. Ah, ahorita, ¿verdad? Le pide la factura y dice, no, no tengo factura. Ah, correcto. Le hago un recibo como asimilados a salarios y puedo deducir los 12,000, ¿vale? Entonces, pues, cualquier cosa que pueda meter ahí, sí, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? El de las llantas, ¿no? Llevo a que me haga un cambio de llantas y dice, uy, que veía esas llantas van muy mal, aquí tengo unos gallitos muy, muy buenos que le pueden servir. Y ya dice, son 4,000 pesos. Y dice, ¿me das factura? No, pues yo no tengo. Le hago un recibo por asimilados a salarios, ¿verdad? Eso para el fontanero, para el electricista, para el plomero, para todas esas cosas que pues de repente tú lo que haces es que las metías a no deducibles. Pues las puedes hacer deducibles sin ningún problema. Hay que retener ISR. Sí, pero digo, habitualmente el ISR por sueldos es más barato que el ISR de la tasa, ¿no? El 30% para las personas morales, ¿vale? Entonces, pues todo esto lo puedes deducir sin mucho problema. Digo, ay, la carta, la haces, ¿no? Te la firme, ¿ya? Y eventualmente, pues obviamente, pues el registro correspondiente, ¿vale? Y el recibo de asimilados a salarios. Y ya está, es todo lo que necesitas para hacer deducible esto. Bueno, fracción séptima, ¿sí? Los ingresos obtenidos por personas físicas por ejercer la opción por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir incluso mediante suscripción de acciones o títulos valor que representes vienen sin costo alguno o a precio menor sobre dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente de que sean valores emitidos por el empleador o por parte relacionada. El ingreso acumulable en este concepto será la diferencia que existe entre el valor de mercado de las acciones y el título de valor que esté sujeto a la opción al momento en que el contribuyente ejerce la misma. Bueno, ahora les voy a explicar esta. Ven así como que rara. La verdad es que no es común, ¿verdad? Pero sí se ve en las empresas muy, muy grandes, ¿eh?
muy grandes. Hay casos muy interesantes que me han tocado ver a mí en la práctica, ¿no? Que son acciones a valor de mercado. Esto lo vemos en los grandes conglomerados. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Televisa, ¿sí? Que son acciones. Televisa, por ejemplo, ¿verdad? Televisa es una empresa que cotiza en la bolsa, ¿sí o no? Sí, ¿Verdad? Que cotiza en la bolsa. Y entonces tus acciones pues, están en el mercado. Y entonces le dice al director de publicidad de Televisa, le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a pagar 500,000 pesos. ¿Sí? ¿Sí? El director de programación. profe, Sí, una duda. sí. Cuando, por ejemplo, Televisa, que es sociedad anónima, que cotiza en la bolsa de valores, se vuelve una Esto no es SA, sociedad anónima. sociedad anónima bursátil, Exacto. Ujú. pero Televisa tiene que ser digamos, como el aviso de, digamos, sociedad anónima bursátil o el SAT lo cambia automáticamente a sociedad anónima bursátil. No, tienes que sacar un aviso ante notario, que eso se tiene que registrar. De hecho, la sociedad anónima bursátil tiene unos 12 años, no tiene mucho que se instaló. Antes eran sociedades anónimas normales, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, pues todas son corporaciones, ¿no? Es el equivalente a la sociedad anónima. Y aquí dijeron, no, pero si tú cotizas en la bolsa, entonces vas a pasar de ser sociedad anónima a sociedad anónima bursátil. Entonces tuvieron que hacer un cambio en su estatuto social para decir, no, pues la empresa va a cotizar y va a tener acciones en la bolsa. ¿Sí? Recuerda que en México hay dos bolsas, ¿no? Y la Bolsa Mexicana de Valores, que es la tradicional, ¿sí? Y la Bolsa Viva. No, no creo que quiere decir viva, pero pues así se llama la bolsa viva. Entonces, pues así está estructurado. En cualquiera de las dos que cotices, pues si cotizas en las dos, pues obviamente tendrías que hacer esto, ¿vale? Pues tienes que hacer un cambio en el estatuto, ir ante notario para hacer el cambio correspondiente. Y por ejemplo, no sé, la Conchita S.A. Actualmente, pues no cotiza en la bolsa, pero de repente dice, oye, vamos a cotizar en la bolsa. Y llega ahí conmigo y dice, oye, vamos a cotizar en la bolsa. Ah, muy bien. Pues lo primero que tienes que hacer es ir al notario para hacer el cambio y cambiar de sociedad anónima a sociedad anónima bursátil. ¿Por qué? Porque ya va a empezar a cotizar acciones en la bolsa mexicana de valores o en la bolsa de valores. ¿De acuerdo? Entonces es lo que tienen que hacer. No sé si quedó claro. Sí, sí, profe, que va, gracias. Muy bien. Bueno, al director de programación de Televisa, ¿verdad? Le vamos a pagar 500,000 pesos. ¿Qué se pasa? 500,000 pesos mensuales. ¿Sí? Pues sí, eso gana, ¿no? Y además traen helicóptero, no sé si los han visto, porque Televisa pues, tiene su oficina operativa ahí en Santa Fe y traen un helicóptero de la empresa. Para que no lleguen tarde a las reuniones, ¿no? Para que no lleguen tarde a las reuniones. Oye, por cierto, no sé si sabían ustedes, ¿verdad? Pero el año pasado, no, hace 2 años, al director de Easy, que es una subsidiaria de Televisa, ¿verdad? Pues andaba en la bici un domingo. Yo sé que los domingos, pues, te vale, no te vas por ahí a tirar el rol. Y andaba en la bici y de repente, ¡pum! Vale que lo atropellan y lo matan, ¿no? Y entonces, pues, se quedaron sin director de Easy, ¿verdad? Es una de las subsidiarias de programación restringida, de hecho, opera aquí en México, en Aguascalientes, ¿no? Easy, pues es la que opera lo que antes era Telecable, ¿no? Fíjate, pobrecillo, ¿verdad? Pues fue gacho, ¿no? Siempre andaba en helicóptero, de repente se quiso subir a la bicicleta, pues lo mataron. Muy triste situación. Bueno, le dice, saca cosas muy tristes, pues así fue real, ¿no? O no es mentira. Bueno, a este director de programación que gana 500,000 pesos le dice Televisa, sí, mira, pero en efectivo, ¿sí? En efectivo te voy a dar, ¿sí? O sea, bueno, en efectivo digo a través de transferencia, obviamente, te voy a dar 100,000, ¿vale? Y obviamente te voy a dar otros 400,000, ¿verdad? En acciones de la empresa, ¿vale? Otros 400,000 en acciones. ¿Por qué se dan este tipo de pagos en acciones? ¿Por qué creen ustedes? Lo hacen también por el flujo de efectivo de la empresa, profe. No necesariamente, es una empresa que tiene mucho flujo de efectivo y realmente eso no es lo fundamental para ellos. Hay otro aspecto muy importante. Para no pagar impuestos.
Pues para no pagar impuestos, porque ahí decía que estos 400,000 obviamente van a pagar impuestos hasta que esta persona, o sea, hasta que el director de programación venda las acciones. Mientras no venda las acciones, recordar que en sueldos, pues los ingresos son hasta que se cobran. Y entonces digo, oye, pues ya me dieron las 400,000 acciones o 400,000 pesos en acciones equivalentes. O sea, por ejemplo, si la acción de Televisa costara 10 pesos, ¿verdad? Pues yo dividiría el valor de 400,000 entre 10 pesos y le daría pues, 40,000 acciones. ¿Estamos bien? Simón. ¿Sí? Pero la cuestión más importante aquí, claro, ¿cuál es la forma de que el valor de las acciones crezca? La más típica, obviamente. ¿Cuál creen ustedes que es la forma más factible de que las acciones de una empresa crezcan? Crezcan y me refiero de valor, no de tamaño, obviamente. Pues que la empresa crezca. Sí, pero digamos una forma más típica. Que los demás ya no estén. Que resten No, las demás acciones. no necesariamente. No, pues está bien una cantidad importantísima de accionistas, ¿no? La forma más típica es pues que haya utilidades, ¿no? ¿O no? O sea, si la empresa tiene utilidades, ¿eh? Pues lo normal es que las acciones tengan un valor mayor, ¿de acuerdo? Es uno de los factores más fundamentales, no quiere decir que es el único, pero es uno de los fundamentales en cualquier empresa. O sea, si la empresa tiene pérdidas, pues yo creo que las acciones van a tender a bajar, ¿de acuerdo? Pero si la empresa gana, ¿sí? Gana valor, ¿verdad? Gana utilidad, o sea, tiene utilidades, pues obviamente las acciones tienden a crecer, ¿de acuerdo? Y entonces dices, ok. Oye, ¿qué pasaría si al final del año, ¿verdad? La acción, como hubo utilidades muy buenas en la empresa, la acción subió a 11 pesos. ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, puede pasar. No sé si ustedes supieron ayer, ¿verdad? Es que son amigos de Facebook. Pues resulta que ayer Facebook cayó 26% en un solo día. Perdió un cuarto de su valor, profe. Y se llevó a la Bolsa Mundial de Valores. No, la bolsa dio una caída impresionante, ¿no? Oye, 10, 20, no fue el 25, fue el 26% del valor, ¿no? Y entonces, en un solo día, además, ¿no? ¿Sí? Además, recuerden que esta empresa pues estaba sujeta a investigación por parte del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque pues obviamente, pues parece que el manejo de la información de sus usuarios estaba siendo utilizado de manera irregular por la empresa, pues para pasarle sus cuestiones de publicidad y cosas así. Y obviamente pues estaba sujeta a investigación. Claro, tuvieron que bajarle 2 rayitas a la cuestión del manejo de la información de los usuarios y eso provocó que se cayeran las utilidades de la empresa. Además que obviamente pues se le han ido cayendo los usuarios, ¿no? ¿Sí? El año pasado pues, se cayó como 10 millones de usuarios dejaron Facebook porque pues dicen, ay, pues mejor me voy a ir a TikTok. Y está haciendo pues, como que la bomba, ¿no? Últimamente. Sí. Yo la verdad es que no tengo TikTok, pero ya estoy pensando en abrir mi TikTok, porque ya ves que yo soy así como que tirado para todas las redes sociales. Un OnlyFans, profe. OnlyFans. Bueno, eso es para las muchachas, ¿no? Habitualmente. Ahí sí no creo que haya éxito, por supuesto. Bueno, oye, pues, mi página de YouTube también, ya ven que ahí también tengo mis cobros. Para que veas, ¿no? Ya tienes Bueno, como 1000 seguidores en YouTube, ¿no, profe? pues bien, oye, pues qué barbaridad. Para que veas, no son tan poquitos. Todos mis alumnos. Está obligado. No, no es cierto. No, la verdad es que, pues, platicábamos de ese hecho. Oye, imagínate si este chavo, al director de contenidos de Facebook, pues claro, ayer se le cayó, o sea, pasó de 10 pesos el valor de la acción a 7.50, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque perdió pues el 25%, como habíamos dicho, el 26% de hecho para ser más exactos, ¿no? De hecho, este joven, ¿no? Zuckerberg pues salió de la lista de los grandes. Pero bueno, estamos viendo este caso, es muy interesante, ¿no? Bueno, obviamente pues eso fue en enero y entonces así es como le hacemos la retribución.
Obviamente por los 100,000 pesos pagaría ISR normal con la tarifa como asalariado. Y por los 400,000 pagaría impuestos cuando vendiera las acciones, ¿de acuerdo? Pensando, sería raro, pero pensemos, ¿verdad? Que todo el año estuvo acumulando 40,000 acciones. 40,000 acciones. ¿Vale? Al final del año, ¿verdad? Se reportan las utilidades de la empresa y este joven, ¿verdad? Pues ya tenía estas mismas 40,000 por 12, ¿verdad? Por 12. Y entonces tenía 480,000 acciones, pero como hubo utilidades en Televisa, ¿eh? Entonces la acción ya no vale 10 pesos, o sea, ganó y ahora la vale 11 pesos con 20 centavos. ¿Puede ser? ¿Qué podría pasar o no podría pasar? Sí, sí, claro. Sí, ¿verdad? Pudiera ser, ¿no? Porque hubo utilidades en la empresa, ¿no? No como Facebook, que tuvo pérdidas pues, importantes, ¿no? Bueno, pues fíjate, que todo el año estuvo guardando sus acciones, ¿verdad? Las vende o sea, cuando se reportan las utilidades, y obviamente, pues ahora tiene ingresos por 5,376,000. En este momento tendría que pagar el impuesto sobre la renta por este concepto, hasta que haga la venta. La venta la hizo el día de hoy, 4 de febrero, ¿sí? Del 2022. ¿Perdón? Y entonces, pues fíjate, ¿verdad? Ahí tendría que pagar todo el impuesto sobre la renta que había dejado de pagar durante todo el ejercicio. ¿Bien? ¿Estamos bien? Simón. ¿Sí? Obviamente, si, oye, ¿cómo pagaría los 100,000? Normal, ¿verdad? Les aplicas la tarifa mensual, como ya lo habíamos visto, pues en los otros casos que habíamos ventilado hace un momento, ¿verdad? Déjame lo calculo para que la tabla, ¿no? ¿Sí? Entonces, 100,000 mensuales, pues aquí le pones 100,000 de base gravable y tendría que pagar 14,154.18 mensuales. Este sería el ISR mensual. Pero luego, ¿verdad? Como en enero vendió todo, en febrero vendió todas las acciones que tenía esta empresa, ¿verdad? Pues ahora va a tener que pagar, pues, obviamente pensando en los 100,000 por 5,476,000. ¿Sí? ¿Por qué por todo? Bueno, pues porque como vendió las acciones, insumaría los 100,000 pesos que habitualmente recibe. ¿Sale? Y el ISR de cargo serían 1,857,505. Obviamente, pues, que es la recomendación que le podías hacer a este muchacho. Sabes que no juntes tantas acciones, ¿no? Saberlas vendiendo mejor periódicamente para que se te sumen con el valor de los ingresos. Así, ¿y por qué lo haría sobre 5,476,000? Bueno, porque además cobra los 100,000 pesos que percibe en efectivo. Entonces, la empresa le tendría que retener este impuesto, ¿vale? En el mes de febrero de 2022. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, abusados, ¿verdad? Entonces, este valor se va a hacer efectivo hasta que se vendan las acciones. Y dice el artículo que tomarías si es que te las vendieron a un valor menor, pero pues de hecho a este se lo dieron al mismo valor de mercado, ¿no? Entonces, pues, y se lo daban de hecho como contraprestación por sueldos. Hasta hace más o menos como 20 años que pusieron esta regla. Pues antes cuando te remuneraban en acciones, ¿verdad? Pues no pagabas nada de impuestos. Sin embargo, a partir del cambio de la regla, ¿verdad? Pues ya si te pagan en acciones, pues sí tienes que pagar impuestos y obviamente por cuando hagas la venta de las acciones correspondientes, ¿de acuerdo? Pues es una opción interesante. Les digo, yo lo he visto que lo aplican evidentemente en las grandes empresas, ¿no? No en las pequeñas empresas, pues obviamente no se ve que se aplique este concepto. Bueno, pues así está, ¿verdad? Este supuesto, así es como se determina. No sé si se ve ya la presentación. No. Sí, profe. Bueno, aquí estamos ya, pues ya vimos las fracciones correspondientes. Vamos a ver, el siguiente son los ingresos en servicios. Es el único caso en materia de sueldos y salarios que se da el supuesto de ingresos en servicios. ¿De acuerdo? ¿Qué son los ingresos en servicios? ¿Sí? Bueno, es un caso especial y es solamente aplicable para los funcionarios públicos. No es aplicable para otro tipo de contribuyentes. ¿Sale?
Y este es cuando los funcionarios públicos, ya sea de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del 36 fracción segunda de la ley. ¿Y qué es el 36 fracción segunda? ¿Cuál era el límite para deducción de automóviles? ¿Se acuerdan? ¿Recuerda? 25%. Sí, pero ¿cuál era? Acuérdense que había un monto máximo deducible, ¿no? Para automóviles. 175. 170, así es, 175,000 pesos era el monto máximo deducible, ¿sale? Y entonces dice el fisco, a ver, ¿sí? Los que trabajan aquí, me refiero en el gobierno, ya sea estatal, federal, municipal, si tienen autos caros, entonces se andan luciendo con gorra ajena, ¿no? Se andan luciendo con un auto del gobierno, ¿vale? Y entonces dice el fisco, ah, sí, pues muy mal hecho. ¿No ven que el presidente anda en un suru? No sé si lo han visto por ahí, ¿no? Esto viene desde antes. Esto viene desde siempre, yo me acuerdo. Esto viene desde el 89, esta cuestión de los servicios, ¿sale? Lo que pasa que el último presidente dice, yo me muevo en suru y anda en su... Bueno, ahora es un Jetta, ¿no? Antes traía un suru y ahora ya cambió a Jetta. Y entonces trae su Jetta para allá, Jetta para acá, ¿no? Y obviamente, pues allá, su Jetta blanco. Bueno, pues estos funcionarios consideraron ingreso en servicios para efectos de este capítulo la cantidad que no hubiera sido deducible para fines del impuesto sobre la renta de haber sido contribuyentes personas morales señaladas en la ley. ¿Vale? Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso mensual la 12ª parte de la cantidad que resulte de aplicar el porciento máximo de deducción anual del monto de pendiente deducible de inversiones en automóviles como si hubiesen deducido en el año que se adquirió. Y el pago del impuesto a que se refiere deberá efectuarse mediante retención que realizarán las personas morales por este concepto de ingresos en servicios. Les estima que los ingresos los obtiene así como los gastos de mantenimiento y reparación. Bueno, vamos a explicar este concepto que es interesante. No creo que no lo aplica, pero pues recuerden que aquí hacemos las cosas como en un mundo ideal. Ya lo cantaron las princesitas, ¿verdad? Entonces con nosotros, pues en un mundo ideal se supone que sí deberían aplicar esta regla. Vamos a ver ingresos en servicios. Ingresos en servicios. Y recordar que este concepto de ingresos en servicios es aplicable, ¿verdad? Solamente para funcionarios de la federación, de los estados y de los municipios. No es aplicable para los empresarios. ¿No? Y obviamente decimos que es por lucirte con gorra. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un funcionario de aquí del gobierno del estado, ¿verdad? Que tiene una camioneta, una camioneta Suburban. No sé por qué les gustan las Suburban, ¿no? Pero les gustan las Suburban. Y negra, ¿no? Porque luego usan una Suburban negra, ¿vale? Bueno, esta camioneta Suburban negra pues vale 1,000,000 de pesos. Sé que valen más, pero vamos a pensar en 1,000,000 de pesos. ¿Estamos bien? Sí conocen la camioneta Suburban, ¿no? Sí la ubican. Como la del Chapo, profe. Más o menos. De hecho, a los narcos les gusta mucho, ¿no? La Suburban, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, entonces, obviamente la camioneta Suburban, ¿verdad? ¿Sí? Le restas el monto máximo deducible. ¿Sí? Vamos a poner el monto máximo deducible. Monto máximo deducible. En los términos del artículo 36, fracción C. Máximo deducible. ¿Y cuánto era? Ya ahorita me acaban de decir la cantidad. ¿Cuánto era la cantidad? ¿El monto máximo? 175,000. Son 175. Correcta apreciación. Profe, Sí, dígame. una duda, pero ¿qué no para los carros era nada más 175,000 y para camionetas todo era deducible? Para camionetas pickup. Esta no es una pickup. Pero entonces, por ejemplo, estas camionetas que no son pick-up,
se Tiene le límite. aplica el mismo monto que a los automóviles. Sí, de hecho, no son camionetas, son automóviles para efectos de la ley de tenencia y uso de vehículos. ¿De acuerdo? Las camionetas son las que tienen caja atrás, ¿no? Esas son las que son camionetas. Ujú. Entonces, pero hace algunos años, sacaron hay un auto muy famoso. De repente ahí a los sindicatos de trabajadores de la educación, el Baester Gordillo le regaló unas camionetitas de estas. Creo que no me acuerdo del nombre, pero De la Tornado, profe. no, era una camionetita. ¿Un carro Unas camioneta? Homer, profe. Ah, la Homer, exactamente, las Homer. Esas son autos, ¿no? Pero resulta que de repente, pues, no me acuerdo quién hace las Homer. Creo que son de Mercedes, ¿no? Y de repente les pusieron una caja, así como a los coches, ¿no? A las camionetas. Una casita así de este tamaño, que era una caja, o sea, como si fueran pues camionetas de las normales. Y las volvieron camioneta, ¿no? Para efectos de la definición de la ley, porque tenían un área de carga, o sea, ahí pues, sí, no, que le cabe un chorro de cosas, un colchón, por ejemplo, le cabía, paradito, cabía. Y entonces, órale, pues a todo dar, ¿no? Y les dieron tratamiento de camionetas. Entonces ya no les aplicaba esta regla y estaba bien, o sea, no me parecía mal. Pues hay que darle vuelta a la cuestión, ¿no? A la situación. No sé, había un Atos que también traía como una cajita, ¿no? ¿Sí? Pues oye, el Atos de por sí era un carrito, ¿no? Y traía una cajita, sí, ya se trataba como si fuera una camioneta, ¿de acuerdo? Pero la Suburban no, pues es una camioneta de cientos, ¿no? O sea, no trae caja de carga, sino pues, trae asientos. Y de hecho trae varios, ¿no? Trae creo que 3 o 4 filas de asientos. Sí lo ubica, ¿no? Esa misma Sí, regla aplica, por ejemplo, Simón. ¿qué te gusta? Para las van, ¿no? Las van también son camionetas. Te digo, también son coches, ¿vale? Para efectos fiscales son coches, no son camionetas. Camionetas, la Cheyenne, la Tornado, todas estas, pues sí son camionetas. ¿Vale? Dice, oiga, pero está bien chida la Cheyenne. Sí, no tiene que ver con lo chido. Tiene que ver con que traigan caja para carga. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si le quedó clara la Sí, diferencia. profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a esta sí le aplica el monto máximo deducible, porque aunque es camioneta, o sea, digamos, así la venden, ¿no? Como camioneta suburban, realmente es un coche para efectos de fiscales. Para efectos fiscales es coche, ¿vale? Bueno, este es el excedente, ¿no? ¿Sí? Excedente del monto máximo deducible. Sacamos el valor, ¿verdad? Obviamente, pues aplicaría esto, 8.25. ¿Y cuál es la tasa de depreciación para automóviles? Ya me lo había dicho. 25, ¿eh? 5%, correcto. Y entonces dice el fisco, ok, ¿verdad? Por andarte luciendo con gorro ajeno, porque traes una camioneta que es propiedad del gobierno, y tú la traes ahí para cotorrear, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, mira, esto es la depreciación no deducible. Pues, digamos, es la depreciación no deducible. Pero obviamente, pues para estas personas, como no son contribuyentes en la Federación de Estados y Municipios, no son sujetos al impuesto. Entonces dice, bueno, el que va a pagar el impuesto es el trabajador. Entonces la depreciación no deducible la voy a dividir entre el número de meses del año, que habitualmente son 12, ¿verdad? Y el resultado sería el ingreso de los servicios. ¿Acuerdo? Esto es lo que le vas a acumular como ingreso adicional, ¿verdad? Al funcionario público, 17,187.50. Pues este es el ingreso en servicios mensual, ¿vale? Este valor dice, oye, ¿cuánto gana este funcionario? ¿Cuál es su sueldo? Pues tiene un ingreso por sueldos y salarios, ¿verdad? De 100,000 pesos. Porque ven que nadie gana más del presidente, ¿no? Es una regla que puso el presidente, que nadie puede ganar más que 100,000 pesos, ¿vale? Y obviamente, ¿verdad? Entonces el ingreso mensual ya no va a ser de 100,000, sino ahora va a ser de 117,187. Esta es la base grabable de impuestos. Dice, entonces los 17,000 se los voy a pagar. No. Nada más se los va a sumar para calcular el ISR. Pero no les vas a determinar, ¿verdad? No les vas a sacar el impuesto, ¿vale?
O sea, no se los vas a pagar. No, no, pues es un castigo por traer un coche que no reúne los requisitos de deducibilidad establecidos por las disposiciones fiscales. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Obviamente, pues aquí el ISR normal, ¿verdad? Sería de... $7,825.43. ¿Cómo se saca? Bueno, pues aplicando la tarifa mensual. ¡Ay! Ahora, obviamente, pues este coche pues se tiene que llevar a servicio y mantenimiento y todo esto, ¿no? Ah, bueno, pues cuando lo lleves, por ejemplo, lo llevo a la agencia, ¿verdad? Al servicio, bueno, en el mes de febrero. Ok, lo voy a llevar al servicio de mantenimiento, ¿no? Y digo, pues el servicio costó 15,000 pesos. ¿Eh? Ah, bueno, pues en ese mes que lo llevas a servicio ya no va a ser de 117,000, sino el ingreso gravable sería de 132,187.50. ¿Sale? Entonces, eso es el servicio de mantenimiento y conservación, también se suma al valor. Oye, necesito comprarle llantas porque ya anda muy mal de llantas. Perfecto, ¿eh? Con 30,000 pesos de las llantas, pues ya le sumaría los 30,000 pesos al valor. ¿Vale? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para la determinación del impuesto sobre la renta en estos casos, ¿no? Y entonces, obviamente, pues en esos supuestos subiría el impuesto a 21,029.43. ¿Sí? Entonces, ya se supone que ahí le tendría que restar el ISR, o sea, los 100,000 pesos serían menos 17 de manera mensual, pero cuando lo lleve a servicio y si fueron 15,000, pues tendría que sumarle y sacar en lugar de 17,825, el impuesto subiría a 21,029.43. Obvio, no todos los meses lo lleva a servicio, ¿no? Cuando le toque servicio y dependiendo de lo que cueste el servicio, tendrías que adicionarle para cobrarle más y al trabajador. Oye, anda medio mal de la pintura, lo voy a llevar a pintar. Perfecto. Entonces, servicio de mantenimiento, pintura, 30,000 pesos. Entonces, 117,187.50 más 30. Y sobre eso calcularías el ISR. ¿De acuerdo? Bien. Profe, Sí. otra duda. Por ejemplo, ya ve que algunas agencias de autos o, por ejemplo, que son, no sé, carros de Aguascalientes y servicio de arrendamiento. Por ejemplo, esos, ya ve que la ley dice que el máximo de arrendamientos son 200 pesos diarios. Uh-huh. ¿Aquí también incluiría eso o ¿El máximo de qué, perdón? de deducción de arrendamiento son 200 diarios en vehículos? Correcto. Uh-huh. Entonces, aquí también incluiría, también podríamos meter como deducciones de eso. Sí, o sea, sería el excedente de lo que estés pagando, sería no deducible y evidentemente para al ser no deducible, pues tendrías que considerar bajo este mismo esquema. Ah, ok, ¿Sí? ok. Perdón, son Ánimo. 1,200 pesos diarios, pues serían 6,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, si tú pagas 12,000, pues obviamente 6,000 serían no deducibles y le aplicarías este mismo valor. ¿Vale? 6,000 al mes le sumarías al sueldo. Recordar, es que no es que se los pagues, nomás se los sumas al ingreso para calcularles el impuesto. Por eso son ingresos en servicios. O sea, realmente no los estás cobrando, simplemente pues te los están calculando para sumarte los impuestos. Así, oye, y si lo hacen, técnicamente yo no he visto que lo hagan, pero pues lo correcto es que lo hicieran, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues todos estos son los altos jefes, ¿no? Oiga, el de jardines, se trae un suru. Y obviamente, pues el suru, pues, en muchos casos no excede de 175,000, ¿verdad? Es decir, oiga, pero por ejemplo, ¿qué te gusta? El policía. ¿Sí? No sé, los de la federal luego traen unos coches acá chidos, ¿no? Los han visto. O los de la policía estatal, pues, los coches están padres. A lo mejor esos coches, no sé, valen 350,000, 400,000. ¿Excede del monto, sí o no? Sí, Pero fíjate que los policías pues no traen asignados los coches, o sea, ellos no los traen habitualmente. Claro, termina su jornada laboral y lo tienen que ir a entregar, ¿no? Ahí a la comandancia.
¿verdad? Tienen que regresar el coche. O sea, no se los llevan a su casa ni andan paseando a la familia. Oye, imagínate, echas ahí los hijos atrás y van a pensar que los traes detenidos, ¿no? Se ve raro. Entonces, pues no les aplica esta regla, por supuesto, porque los coches no los tienen asignados. Pero luego, no sé, el secretario del ayuntamiento, pues sí tiene asignado el coche y sí le debían de aplicar esta regla y él sí lo trae para todos los efectos prácticos, ¿de acuerdo? Lo trae como vehículo de uso diario, entonces, y no lo regresa a la comandancia ni nada. Pero sí, los de la policía, pues habitualmente sí los tienen que regresar. O sea, no te los puedes llevar a tu casa y decir, ay, aquí lo voy a tener en mi cochera y toda la cosa. No, ¿ah? ¿Queda claro? Entonces, aunque esos de verdad sí exceden el monto de 175,000, como no los tienen asignados habitualmente, pues no procede esta regla, ¿correcto? Bueno, entonces recordar, esta regla es solamente aplicable para los funcionarios de la Federación, de los estados y de los municipios. No es aplicable para las empresas, ¿sale? O sea, esto es una regla específica solo para funcionarios públicos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la presentación, si les parece. Estamos aquí. Tenemos los ingresos en servicios, ¿verdad? Que recuerden que es como un concepto general. Bien, hasta ahí vamos todos, ¿sí se ven? Bueno, se estima que los ingresos previstos en este artículo los obtiene quien en su totalidad realiza el trabajo. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán, se calculará el impuesto en el año de calendario que sean cobrados, ¿vale? Esta regla ha cobrado cierta importancia últimamente, ¿sí? Obviamente más de lo que esperado, ¿no? Primeramente, dice que los ingresos son personales. ¿Qué quiere decir? Si estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿sí? No es aplicable la regla. ¿Se acuerdan que vimos que los que estaban bajo sociedad conyugal, con la mitad de los ingresos eran para la esposa y la mitad de los ingresos eran para el esposo? Pues en sueldos no es aplicable para efectos fiscales, subrayo, para efectos fiscales, porque si se andan divorciando, sí les toman la mitad para la esposa. Entonces, es diferente la cuestión civil y la cuestión fiscal. En la fiscal no dices, oye, ¿quién cobró los sueldos? Pues el trabajador. Ah, perfecto, son ingresos del trabajador. ¿Quién cobró los sueldos? La trabajadora. Ah, pues son ingresos de la trabajadora. ¿De acuerdo? Porque, pues obviamente no les aplica la sociedad conyugal. Y evidentemente, pues no es aplicable la cooperativa, por supuesto. ¿Vale? Entonces, son ingresos personales. Y luego viene lo siguiente de los ingresos en crédito que se declaran hasta que se pagan, ¿verdad? Y no sé si han visto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de la nómina, ya viene dentro de los recibos, dice, fecha de pago, cuando van a timbrar la nómina. Y la fecha de pago es la que representa pues, cuando se está pagando el servicio correspondiente. Porque ya decíamos, en el caso de las quincenas, pues no hay mucha duda, porque de las quincenas habitualmente pagas el último día del mes y ahí pagas, ¿no? O el último día de la quincena, el día 15. Pero en el caso de las semanas, pues luego es irregular, ya habíamos platicado eso de las ocasiones pasadas cuando estamos viendo pagos semanales. Y obviamente, pues las quincenas de la semana luego varía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo tengo una semana que es del 25 al 31 de marzo, ¿verdad? Pero la voy a pagar el 1 de abril. ¿Esa nómina es de marzo o es de abril? De abril. De abril, porque dice que hasta que las cobres, y obviamente, pues habitualmente las cobras, pues cuando haces la transferencia, ¿no? Ahí es cuando se considera efectivamente cobrado, ¿sí? Y entonces dices, pero es que toda la semana está en marzo, porque la semana, el periodo es del 25 al 31 de marzo, pero yo voy a hacer el depósito hasta el 1 de abril. Entonces el fisco, no. Esa no es de marzo, es de abril. Y tú puedes decir, es que todos los días son de marzo, debe ser de marzo. Sí, debiera ser, pero como realmente la pagaste en abril, pues son pagos de abril. Y además, bueno, pues otros casos que nos ha tocado ver en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ocurrió hace algunos años, ¿verdad? Que a los jugadores del Atlas, que son obviamente pues son deportistas profesionales y les pagan por sueldos, pues de repente no les pagaban, ¿sí? ¿Y por qué no les pagaban? Pues porque la empresa no tenía dinero, ¿sí? Y entonces pues se pasaron, no sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio sin pagar. Luego de repente en julio pues llega el joven Alejandro Fernández y compra el Atlas. Ya ves que le va al Atlas, ¿no? Y entonces compra el Atlas y dice, aquí está la lana. Ya ven que se tiene feria que le sobra, ¿no? Entonces metió la lana para el equipo y obviamente, es el equipo es el campeón actualmente, ¿no? El equipo Atlas, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero que así pasó la vez pasada. Oye, tenía como 70 años que no ganaba, ¿no? Y entonces, pues obviamente,
Pues esos que no les pagaban ni enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y les pagaron en julio, pues los ingresos serían acumulables hasta el mes de julio, porque hasta ahí les hicieron el pago de todas las quincenas que le debían durante todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Y eso no más pasó con el Atlas, pasó con el Puebla, pasó con con el Chiapas, que no sé cómo se llamaba, pasó con el equipo de Ciudad Juárez, etcétera, que no les pagaban porque no había dinero. Y entonces el día que les pagan, pues ese día se considera ingreso acumulable de manera retroactiva. Si voy a pagar 6 meses, me va a salir mucho de impuesto, pues sí, tristemente. Y hay una regla a través del reglamento que establece que si obviamente te pagan más de un periodo mensual, puedes aplicar la tarifa elevada al periodo. O sea, puedes aplicar la tarifa semestral porque te pagaste enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio en una sola exhibición. Puedes aplicar la tarifa semestral y le puedes cobrar el impuesto con esa regla, ¿de acuerdo? Pero sí, el ingreso es acumulable hasta que se cobra. Inclusive, pues en esos casos, ¿de acuerdo? Muy importante. ¿Sí? Y luego, no se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor, de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades propias de siempre que este último caso estén de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Entonces, aquí vemos ingresos en bienes o servicios de comedor. Pues si la empresa tiene comedor, pues obviamente, pues de repente, pues al trabajador puede ser que no se le cobre este servicio de comedor eventualmente, ¿verdad? Sí, la señora del Y obviamente, pues en este supuesto, ¿verdad? Pues no se consideraría ingreso el servicio de comedor y la comida proporcionados al trabajador. Ni el uso de bienes que se proporcione al trabajador para su trabajo. Pues, por ejemplo, ¿qué te gusta? Al carpintero. Oye, pues le tengo que dar una sierra, le tengo que dar un martillo, le tengo que dar pues el taladro, pues todas esas cosas, pues sí, se las tienes que proporcionar, porque pues cómo va a ser su trabajo, ¿no? ¿Sí? A los trabajadores que trabajan, no sé, en la línea de producción, pues les da su uniforme, ¿verdad? Les da sus botas de casquillo, pues todo eso es para desempeñar su trabajo y evidentemente, pues se considera que no hay ingresos para esos efectos. Hay un nuevo concepto que se creó con una modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en enero del año 2021, que es cuando trabajas a través de del teletrabajo. ¿Sí? El teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, pues por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo teletrabajo, si están de acuerdo conmigo, porque ya ven que en la UA pues no había internet y yo dije, pues me voy a mi casa y desde ahí voy a dar la clase. Y me valió, ¿verdad? Y me vine a dar la clase desde aquí, desde mi casa. Pues así, ese es el teletrabajo, ¿no? Estoy haciendo teletrabajo. Pues de hecho, mucho tiempo, cuando estuvo más fuerte la pandemia, pues de hecho no íbamos, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Pero tampoco les toca ir todavía ahorita, ¿verdad? Estamos haciendo estas actividades en línea porque pues no había forma de trabajar por la pandemia. Pues igual, ahora la ley de teletrabajo establece que hay que pagar dos conceptos fundamentales. Uno, el servicio de electricidad a una parte proporcional y el servicio de internet que te lo deben de pagar, por supuesto. Porque digo, obviamente, pues yo para comunicarme con ustedes, pues tengo que tener internet. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, ¿parece adecuado? Sí, profe. Pues sí, ¿verdad? Ya no, ¿cómo nos comunicamos? ¿Eh? Y entonces, obviamente, pues el patrón tiene que pagar el internet a los trabajadores que están en teletrabajo y le tiene que pagar una parte proporcional de la luz. ¿Cómo se va a llegar a esa proporción? Pues habitualmente, pues por acuerdo, ¿no? Y entonces puede decirse, no, pues te voy a dar el 20% de la luz. Entonces llevo mi recibo de la luz y digo, oye, fueron 200 pesos. Si acordamos que me ibas a dar el 20%, pues me vas a dar 40 pesos del servicio de la luz. Y tú dices, sí, pero de internet fueron 300 pesos. Ah, sí me lo tiene que pagar completo. Los 300 pesos del internet. ¿De acuerdo? Profe, entonces el internet, perdón, Sí, dígame. el internet es completo, Sí, ese tampoco, ese no es proporcional. no, debe ser completo. ¿Sí? El servicio de internet tiene que ser completo, ¿verdad? ¿Qué va? El servicio de telecomunicaciones, dice la ley, ¿no? Y ahorita nos comunicamos por internet, pero puede ser que dentro de 10 años diga, oye, pues ahora vamos a través de fibra óptica, ¿ya? Bueno, fibra óptica solar, no sé. O sea, que inventaran otra cosa, ¿me refieres? Y por eso dice que los servicios de telecomunicaciones, ya no sería el internet, ahora sería el servicio de fibra óptica solar.
Correcto. Eso lo tendría que pagar el patrón si tiene trabajadores en teletrabajo, ¿de acuerdo? Que luego hasta en los despachos, ¿no? Mandaron a muchos a teletrabajo, no sé si a ustedes les tocó alguno le tocó teletrabajo. Nomás como por 2 meses cuando empezó la pandemia, pero pues no, todavía no aplicaba esa ley. Bueno, pero imagínate que ahorita dijeran, oye, te vamos a contratar y pues va a estar por teletrabajo. Yo tengo un, por ejemplo, mi yerno, pues lo trabaja por teletrabajo, ¿no? O sea, de hecho, todas sus actividades son teletrabajo. Y todavía, o sea, al día de hoy él está en teletrabajo, pues técnicamente la empresa le tiene que pagar parte de la luz y obviamente pues pagarle el servicio de internet. Así, ¿y con dónde lo meto? Para efectos fiscales, ¿no? Porque claro, yo le llevo mi factura y la factura pues viene a mi nombre, ¿sí o no? Porque es la de mi casa, ¿no? Mi casa particular. Y entonces la llevo al patrón y le digo, oye, aquí está mi factura del internet y mi factura de la luz, ¿verdad? La luz ya quedamos que va a ser aparte proporcional y el internet sí sería completo. Ah, bueno, mira, lo puedes meter aquí, en este concepto que se llama útiles e instrumentos de trabajo, ¿verdad? Porque aquí mismo dice, ¿verdad? Pues es un instrumento de trabajo el internet para los que están en teletrabajo, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, obviamente, pues sí, porque pues sin eso no puedo trabajar. O sea, yo que estoy trabajando en teletrabajo, sin eso, sin internet no podía. De hecho, por ejemplo, el que se fue el internet en la UA, pues me tuve que venir para acá porque no había internet ahí. ¿Eh? Entonces, claro, necesito el internet para poderme comunicar con ustedes. ¿Alguien les canceló clases hoy? ¿Algún profesor? A todos los días. O nada más yo estoy dando clase. No pasa eso. El de costos. Pues a lo mejor les digo, es que no tenemos internet. ¿Eh? Que no tenemos internet. Pues puede ser, no sé. ¿Verdad? Pero queda claro, pues, este concepto, ¿verdad? De la luz, ¿verdad? Y del servicio de internet, en el caso de trabajadores de teletrabajo, que entran en este apartado de útiles e instrumentos de trabajo. Y claro, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿ya? Los útiles e instrumentos de trabajo, pues, o los bienes que requieren las personas de acuerdo a la actividad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un funcionario bancario, ¿verdad? Que ya ven que las muchachas les dan sus vestiditos así muy bonitos, tipo Casimir y muy elegantes, para que se vean así, así guapas, ¿verdad? Y a los funcionarios pues les dan sus trajes, algunos traen la corbata de Banamex o del Banco del Bajío, de Bancomer, etcétera. Sí han visto eso, ¿no? Pasa en el caso del servicio bancario. Cuando van al banco, sí se han fijado en eso, ¿no? Que van todos muy del mismo colorcito y todo eso. ¿Sí o no? Simón, No, sí se han fijado. Pues fíjate, eso es común, ¿no? Pero claro, tú vas, por ejemplo, a la Nissan y pues todos van de overall y traen sus botas de casquillo y etcétera. Porque claro, ahí es un trabajo diferente, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, por eso dice, los útiles e instrumentos de trabajo serán acordes, ¿verdad? Al desempeño que vaya a realizar a las actividades. Imagínate que al de la Nissan le dieran corbata, pues al rato le mejor ahí en la maquinilla, pues agarra la corbata. Pues ya la estaba ahí atorando, ¿no? Bien. Claro, sería impropio para esa actividad que les proporcionaras trajes y corbatas, porque pues no es la actividad, ¿no? Los obreros que están ahí. Y no porque sea discriminatorio, simplemente porque no es práctico ni es adecuado, ¿no? En cambio, para el funcionario bancario, ¿verdad? Que claro, quiere dar la imagen de acá de muy chirinongo, pues sí está bien, es adecuado. Ese traer su traje, traer su corbata, traer un traje casimir en el caso de las muchachas, ¿verdad? Que andan muy elegantes, muy bien uniformadas. ¿Están de acuerdo? ¿Parece bien? sí que sí, profe. Pues así debe ser. Bueno, pues como ven, obviamente, pues estas modalidades son importantes, ¿de acuerdo? Vámonos al último párrafo. Este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo, 65 millones. Y dije, óchala, pues no me los gano en un mes, ¿no? Entonces, este es para los que ganen 65 millones por asimilado, ¿sale? Este año lo cambiaron, de hecho, ¿no? 65 millones, ¿cuánto tienes que cobrar al año, al mes? 5.416.666.67. Bueno, es que te digo, ¿no? Dice que cuando las percibidos por los conceptos que se refiere a la fracción cuarta, quinta y sexta. Cuarta, quinta y sexta, pues honorarios preponderantes, honorarios asimilados de personas morales y físicas con actividad empresarial.
y actividades empresariales percibidas de personas morales o de personas físicas con actividad empresarial. ¿Vale? Esas son las fracciones. Dice que excedan de 65 millones de pesos. No les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. Pues no, dice el fisco. Si tú ganas más de 65 millones, te vas a tener que ir al capítulo de actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Tendrás que pagar en los términos de ese capítulo, del capítulo 2, sección primera, a partir del año siguiente al que excedieron dichos montos, ¿verdad? Y obviamente, pues, que hayan comunicado por escrito esta situación al prestatario, ¿verdad? De no pagarse el impuesto en los términos de la referida sección, se actualizarán las actividades económicas del contribuyente. Entonces, pues si tú ganas más de 5.416.666.67, ¿verdad? Al mes, en ese caso, pues el siguiente año te van a cambiar. Ya no podrás ser asimilado a salarios. Me parece como que muy ocioso el asunto, pero bueno, así está estipulado. Aquí en México, pues, ¿quién gana 65 millones? Sí quisiéramos, ¿no? Yo quisiera que alguno de este grupo, pues, ganara 65 millones al año, pero pues, ¿para qué nos hacemos, verdad? No es una cosa sencilla, por supuesto. Pues si no eres Mark Zuckerberg, y ven que ayer perdió casi todo, hasta la corbata, pues no creo que gane 65 millones, ¿de acuerdo? Pero bueno, si los llegas a ganar, ya sabes, no puedes aplicar, no puedes estar en el capítulo de asimilados a salarios. Te tienes que ir al régimen general de actividades empresariales y profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, este artículo 95 lo vamos a ver dentro de 2 semanas, me lo voy a brincar por lo pronto, ¿verdad? Porque, pues, así porque se lo va a brincar, que sacalón. No, es que vamos a ver el capítulo de liquidación de trabajadores de una manera práctica. Entonces, cuando veamos liquidación de trabajadores, voy a regresar y ver este artículo, ¿vale? No es que le esté sacando, sí lo vamos a ver, por supuesto, pero pues lo vamos a ver en su momento procesal, ¿de acuerdo? Artículo 96, el cálculo de retención por la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿vale? Este es, digamos, es el artículo rey de este capítulo porque es el que determina cómo se calcula el impuesto de manera general, ¿vale? Bueno, quienes hagan pagos con concepto a que se refiere este capítulo, tanto sueldos para trabajadores o para del gobierno o como los asimilados, ¿verdad? Efectuarán retenciones y enteros mensuales. Entonces, el impuesto, en términos generales, la ley reconoce que el impuesto debe ser mensual. Lo que pasa es que en la práctica, pues la realidad es que casi nadie paga mensual, ¿no? La obligación de pago, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es que se pague de manera semanal, en el caso de trabajos manuales, y de manera quincenal, en el caso de trabajos que sean con el uso de la inteligencia y la capacidad, ¿de acuerdo? O sea, digamos, a los obreros les tienes que pagar mensual y a los ejecutivos les puedes pagar de manera, les puedes pagar semanal y a los ejecutivos les tienes que pagar de manera quincenal, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto de la aplicación mensual, pues sí hay algunos casos en los que se paga mensual, pero la mayoría pues son entre semanal y quincenal. Tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual, o sea, siempre tiene que haber cálculo anual de alguna forma o de otra, ¿vale? Y no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente a la área geográfica del contribuyente, ¿vale? Que ya en algunos casos ya les está dando impuesto a retener, pues no se les debe retener, ese impuesto lo tendría que absorber el patrón y obviamente pagarlo por su cuenta, ¿sí? Por su cuenta. ¿Qué es lo que he hecho yo en las empresas? Porque ya ven que yo soy un poco maloso. Pues, soy yo de malo, ¿no? Y entonces digo, si tú ganas el salario mínimo en general, porque ya saben que no puedes ganar menos del mínimo, ¿no? No puedes ganar menos del mínimo. Pero si tú ganaras, por ejemplo, el mínimo general, que es de 172.87, yo lo que les digo a los patrones, oye, ¿no quieres tener problemas? Pues págale 173.87 diarios. Dice, oye, pero es que voy a pagar más. No, al final vas a pagar menos, ¿vale? ¿Por qué vas a pagar menos? Bueno, porque si tú tenías que absorber la retención del ISR y tienes que absorber la retención del Seguro Social, un peso más que tú le pagues al trabajador, pues te va a dar menos que eso. Y entonces te quitas de problemas de decir, ¿de veras? Entonces tengo que pagarme. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor te conviene más subirle un peso al salario, ¿verdad? Para que ya puedas realizar la retención de ISR y la retención del IMSS sin ninguna limitación. O sea, no te va a decir, oye, ¿por qué le estás reteniendo? Ganan menos del mínimo. No, pues yo les pago 173.87, ¿verdad? Pero, pues, les da a retener y las retenciones les dan ya menos del mínimo. Pues qué triste. Una lagrimilla y todo, ¿verdad?
y te pones muy triste por ellos y demás, pero pues les retienes, ¿no? De otra forma, si ganan el mínimo, pues técnicamente no les puedes retener ni ISR, ni tampoco les puedes retener el IMSS, ¿de acuerdo? Ni tampoco les puedes retener, ¿vale? El IMSS obrero, obviamente, por supuesto. Bueno, esta es la tabla del impuesto sobre la renta aplicable para estos conceptos. En la tabla mensual, por supuesto, dice a la totalidad de los ingresos se le aplicará la siguiente tabla. Y se acuerdan que yo les dije cuando empezamos a ver esta clase, les dije, oye, pero no dice cómo se utiliza la tabla, ¿sí? No dice que aplica esta tabla y tú dices, porque yo de repente, ¿verdad? Me reunía con los japoneses. Los japoneses son muy incisivos, ¿no? Tenía clientes japoneses y nos reuníamos y decían, contador, ¿cómo se saca el impuesto? Y yo les decía, pues con la tabla. Y les enseñaba la tabla. Oh, la tabla. La tabla. Qué bien, la tabla. La tarifa de ISR. Y pues ya se veía muy aquí. Pues es verdad, hay que aplicar la tarifa. ¿Cómo? Pues no lo dice la ley, ¿verdad? Ya les decía, lo hemos ido aprendiendo por generación universal. ¿Es una falla de procedimiento? Yo creo que sí. O sea, sí debía decir aquí, mira, a la base gravable le debe restar el límite inferior, ¿verdad? Ese valor lo multiplicas por el excedente, por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior y le sumas la cuota. Eso debería decir, no lo dice. No lo dice, ni en miscelánea, ni en ningún lado. ¿Sí? En ningún lado lo dice. Simplemente, pues, a alguien se le olvidó nada hace muchos años y pues así se quedó la vida, ¿no? Siguió la vida así y pues ahí está. Aplicamos la tabla por generación universal. O sea, alguien me enseñó a mí y así como me enseñaron a mí, yo se los enseño a ustedes. Y ahora ya lo comprobamos porque en la página del SAT ya ven que te calcula el impuesto. Dices, ay, ahora sí me da igual que a mí. Y entonces dices, puta, pues sí lo estoy calculando bien. Y ya, ¿verdad? Y ya. Porque aquí en los demás párrafos, pues no dice nada de esto, ¿no? O sea, no vamos a ver los demás párrafos y no habla nada de cómo aplicar la tabla. Nomás dice que apliquen la tabla y ya, a la totalidad de ingresos. Y entiéndase totalidad de ingresos porque dicen, entonces todo. No, hay que restar los exentos que están en el artículo 93, que ya vimos, ¿no? Hay que restarle los exentos antes de aplicar la tabla. Bueno, no sé si tengan alguna duda por aquí, chicos, hasta esta parte.